¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Filemón. Esta carta, pues bueno, la hemos estado estudiando estas últimas 4 semanas. Hoy toca el final de la carta, ¿verdad? Filemón, vamos a leer Filemón del 23 al 25. Esta carta muchas veces se nos pierde porque es una sola hoja en la Biblia. Bueno, mi Biblia tiene una sola hoja. Antes de Hebreos, sí, exacto, ¿verdad? Sí, luego se pega ahí Tito y Hebreos y la aplastan y no nos dejan encontrarla, ¿verdad? Pero hemos estado estudiando esta carta y hemos visto cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Y esta carta, a modo de introducción y de dar un recuento de lo que estuvimos estudiando, pues vemos que esta carta trae un trasfondo político, social, cultural, que en esos años, pues bueno, se daba este asunto de la esclavitud. Esta carta fue dirigida principalmente a Filemón y esta carta trae un asunto muy personal de Pablo con Filemón. Onésimo, una persona que era esclavo de Filemón y que al parecer este escapó, al parecer también le robó y bueno, eh, eh, de alguna manera Onésimo se encuentra con Pablo y se convierte al Señor y Pablo lo manda de regreso, ¿verdad? Aquí había una situación en la que él quería, a lo mejor él quiso, como lo hizo con muchas personas que se convertían, que las metía al ministerio y le ayudaban en toda la obra. Eh, entonces, él a lo mejor quiso quedarse con Onésimo para mandarlo a obras, para mandarlo a otras iglesias, para prepararlo, pero se da cuenta de que él fue esclavo de Filemón. Y Filemón también era, pues digámoslo así, era, fue una persona que él mismo, que Pablo también convirtió, ¿verdad? Que también lo llevó a los pies de Cristo. Entonces, es una situación, pues intensa, ¿no? Decía nuestro hermano, eh, eh, ay, se me fue su nombre, Ramiro, toda una novela, ¿verdad? Decía Ramiro, es toda una novela, ¿no? Aquí, que se desarrolló, ¿no? Pero son cuestiones tanto culturales, sociales, políticas, de derecho, que principalmente ejercían los dueños de los esclavos sobre los esclavos, ¿no? Entonces, Pablo lo regresa a Onésimo de una manera tal que ya no lo regresa como esclavo, sino ya lo regresa como un hermano. Y Pablo apela aquí al amor, a la fe, a características que Filemón tiene, que Pablo conocía y que él había visto de alguna manera, ¿sí? Entonces, la parte final de esta carta consta de 3 versículos, del 23 al 25, y dice: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Me tocó la parte más cortita de este estudio, pero les voy a decir algo. Hay tantas cosas implícitas en estos versículos que a lo mejor nosotros no las podríamos, nosotros las leemos y bueno, ya, es Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, que son colaboradores, que uno que fue a Epafras lo marca, lo señala aquí como compañero de prisiones, y su despedida formal de Pablo
común que él siempre hace en todas sus cartas, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vos, con vuestro espíritu. Amén. Y podemos pensar, 3 versículos, híjole, después de un contenido tan rico en misericordia, tan rico en amor, tan rico en buscar un bienestar no solamente para Onésimo, sino también para la iglesia, porque esta carta también va dirigida a la iglesia. Si nosotros regresamos a los versículos, a los primeros versículos, en el versículo 2 dice: y a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, ¿y a quién más dice? Y a la iglesia que está en su casa, que está en tu casa. Entonces, es una carta muy completa, donde hace mucha apelación a características que tiene Filemón, y que las vimos, ¿verdad? Con el pastor Javier. Con el pastor Javier vimos características especiales de Filemón, ¿verdad? Entre ellas estaba el amor, la fe, la dedicación hacia la iglesia, ¿y qué más? Me faltan 2. La misericordia y el perdón, ¿verdad? Y principalmente apela al perdón. ¿Por qué? Porque está apelando y está buscando que Filemón perdone a Onésimo y que lo reciba, ¿sí? Entonces, versículo 23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. El tema de esta predicación es el fin de la carta, la comunión restablecida en Cristo. Entonces aquí tenemos el título. Este es el título de la carta y está basado en Filemón 23, del 23 al 25. Sí es el fin de la carta, pero no es el fin de la historia, ¿sí? Se desenlazan muchas cosas aquí. ¿Quién era Epafras? ¿Quién era Epafras? Epafras. Está bien, hermano. Epafras era un pastor posiblemente de la iglesia de Colosas. La explicación es que eran amigos de Pablo. Y aquí, ¿por qué a él lo menciona como compañero de prisiones? ¿Acaso Epafras también era prisionero junto con Pablo? No estaba de alguna manera sentenciado de la misma manera que Pablo, ¿sí? No estaba sentenciado de la misma manera que Pablo. Pero si nosotros vamos a Hechos 24, 23, por favor, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Vamos a Hechos 24, 23. Y aquí vamos a ver la explicación de por qué Epafras era compañero de prisiones de Pablo. Alguien que me ayude a leer Hechos 24, 23. Exacto. Epafras, él era un pastor encargado de una iglesia, posiblemente la de Colosas, en donde él iba y estaba con Pablo. Lo visitaba, lo veía, lo atendía, le servía, no sé, le servía de compañía a Pablo. Lo acompañaba. ¿Por qué? Porque era un derecho que Pablo tenía de recibir visitas. Él no podía salir, pero tenía que llegar ahí. El asunto era de que cuando llegó Epafras, tuvo que estar en la misma condición que Pablo, ¿sí? Aunque no le impidieron que fuera y aunque no le impidieron verlo y estar ahí, tenía que vivir de la misma manera que Pablo. Tenía que estar vigilado, tenía que estar encerrado y tenía que estar pues prácticamente incomunicado también, igual que Pablo. Entonces, por eso es que Pablo en este momento, en este versículo, lo llama mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Sí? Finalmente no en un estado de cárcel, ¿no? No en un estado de arraigo como estaba Pablo, ¿no? Sino que en un momento dado hasta él estaba pasando lo mismo que Pablo por Jesucristo, al ser pastor de una iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
hubo persecución. Pablo estuvo en medio de situaciones en las que lo acusaban y lo tuvieron que encerrar. Pero ojo, aquí no lo encerraron porque él haya cometido algún delito. Lo encerraron porque lo estaban protegiendo. ¿Sí? Aquí lo estaban protegiendo. Recuerdan que cuando estábamos viendo los primeros versículos, hablamos de ese punto en que lo estaban protegiendo, de que no estaba sentenciado prácticamente como un criminal, sino como lo estaban protegiendo, ¿sí? Exactamente, ¿no? Y hizo la apelación a César y lo estaban protegiendo. Por eso tuvo la protección. El número dos, bueno, el número uno era compañeros de prisiones. El número dos, por favor, aquí está hablando de otros, ahora no, ya no habla de un compañero de prisión, ahora de quiénes habla, de colaboradores. Otros compañeros a quienes Pablo le deseaba dar crédito por sus labores y ser honestos con ellos. En este caso, bueno, él tenía colaboradores que también estaban con él, que también lo visitaban, que también llegaban. ¿Quiénes eran estos colaboradores? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Quiero bueno, Marcos posiblemente era el mismo que era primo de Bernabé. Y este también se menciona en Colosenses 4:10, también está mencionado. Y aquí viene algo muy importante, de la misma manera, bueno, el por qué menciona a Marcos aquí, si era primo de Bernabé, porque por Marcos, Bernabé y Pablo se separan, ¿sí? Vamos a Hechos 15, del 36 al 41. Hechos ya se me perdió. Hechos 15, del 36 al 41. Se los voy a leer, dice así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escondiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces aquí vemos una disputa, ¿verdad? Una pelea, ¿sí? Una pelea. Se peleó Marcos y Bernabé, perdón, Pablo y Bernabé se pelean por la culpa de Marcos. ¿Por qué lo menciona aquí Pablo? Y además lo pone como colaborador. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ellos estaban empezando o a mediados del ministerio, pero ellos ya estaban trabajando. Y esto sucedió. Después, más adelante, mencionan también a Marcos, que ya estaba trabajando en la obra. En este caso, en este momento, Pablo menciona a Marcos indicando que ya hubo un perdón. Pablo estaba apelando a Filemón un perdón hacia Onésimo, de la misma manera en como él lo hizo con Bernabé y con Marcos. Si nosotros nos damos cuenta, Pablo no solamente mandaba a decir, hagan, vean, sean cordiales, perdonen, ámense. No, él también lo puso por obra. Él también mencionaba, él aquí menciona a Marcos porque hubo una disputa, hubo un problema y después se arregló este problema, se arregló, se reconciliaron, hubo un perdón. Por eso es de que Pablo menciona aquí Marcos. En otras cartas,
Si ustedes se dan cuenta, no lo menciona, pero en este en especial sí. En este en especial sí. ¿Por qué? Porque este es un caso de reconciliación también con Bernabé, con Marcos. Y ahora no solo fue una de, bueno, ya te perdono, ya, bueno, ya, pues ya te perdono y vete por allá, como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿no? Perdonamos, pero pues ya nos alejamos. ¿Qué hizo Pablo? Perdonó. ¿Y qué dijo? Ven, vamos a hacer lo que realmente, lo que Dios quiere que tú hagas, ¿sí? Y es que seas colaborador. ¿Y Marcos qué hizo? Siguió, siguió como colaborador. Ya no hubo una disputa entre Bernabé y Pablo por el asunto de Marcos. Marcos, aquí lo dice en Hechos, ¿verdad? Que él no quiso ir, no los quiso acompañar a Pablo y a Bernabé, porque él dice que desde Pánfila, dice, no había ido con ellos a la obra, no estuvo presente. Sí, pero ya cuando era el tiempo de que iban a ir por todas las ciudades, ahora sí quería ir, ¿no? Entonces, prácticamente así como que, bueno, paseo, pues me voy de paseo, ¿verdad? No. Y Pablo dijo, no, la obra es la obra, y la obra no es para pasear, ¿sale? Es para trabajar. Y pues ahí estuvo la disputa, ¿no? Con Bernabé. Y aquí vemos esto. Pablo no solamente eh, proponía cosas para que la iglesia lo hiciera, o para las personas a quien mandaba las cartas lo hiciera, sino porque él lo practicaba, él lo ejercía, él ejercía. Si él hablaba de perdón era porque él ya había vivido el perdón, porque él ya había practicado el perdón. Entonces es muy importante esta mención que hacen aquí de Marcos, en donde ellos ya habían tenido un problema muy grande. A lo mejor no se podemos decir, pues es pequeño, no, no, era grande, porque era en la obra, era en la obra. Hubo ahí una separación, ¿no? A lo mejor no se pelearon así muy feo, como ya no te hablo, ¿no? Yo hago mi iglesia y tú la tuya. No, a lo mejor no fue eso, pero sí hubo un problema, una separación. Colaboradores, ¿quién más está? Aristarco. Aristarco también era otra persona que también estaba inmerso en la obra. Demas también es mencionado, él también es mencionado en Colosenses 4:14 y Timoteo 4:10. Y bueno, todos ellos prácticamente ayudaban a Pablo. ¿Por qué eran colaboradores? Principalmente porque Pablo no podía salir. Pablo no podía salir. Entonces, quien llevaba el mensaje, ¿quiénes eran? Pues Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿verdad? Y todos ellos eran las personas a las que estaban con Pablo. Lucas, que aquí en 2 de Timoteo 4:11 hace una mención de él. A ver, 2 de Timoteo 4:11. Bueno, aquí también menciona a Marcos. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, vean aquí. O sea, Lucas, que era el doctor, el que escribió después el Evangelio de Lucas, porque estuvo mucho tiempo con Pablo. Entonces vemos aquí y hace otra vez la mención, ¿no? A Marcos y dice, tráeme. Aquí ya se ve la reconciliación, ¿no? Aquí ya se ve la reconciliación, ¿no? Tráeme a Marcos, porque dice, que fíjense lo que dice aquí, ¿no? Porque me es útil para la obra, ¿sí? Y así nosotros debemos de ser, hermanos, debemos de ser útiles para la obra. Esta parte de esta carta, cuando estaba yo leyendo y estaba yo investigando y viendo y realizando todo, ahora sí que el estudio, hay muchas cosas que están inmersas en estos parrafitos, en esas palabras, que a lo mejor para nosotros nada más son menciones de personas. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es el trasfondo de todo lo que sucedió con estas personas? ¿No?
con Marcos, con Lucas, con Aristarco, con Demas. Si ustedes se dan cuenta, eh, están mencionados no nada más porque eran los que estaban en ese momento. No, hay una razón. Pablo está hablando del perdón, está hablando de la misericordia a Filemón. Y aquí lo que nosotros podemos ver es que Pablo la practicaba. Hubo un desacuerdo, lo arregló, lo tuvo que arreglar. No pudieron estar tanto tiempo molestos. No pudieron. No debían estar mucho tiempo molestos. ¿Qué nos dice el Señor, no? Si estás enojado, arregla las cosas. ¿Qué dice? Si te enojas, está bien, enójate, no hay problema, pero ¿qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pacificadores. ¿Qué significa esto de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Que no guardemos nuestro coraje para el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana el coraje ya va a ser más grande. Y el día siguiente mucho más grande. Y el día siguiente mucho más grande. Hasta que llegue un punto en el que ya todo se acabó. ¿Sí? Entonces, Pablo, y a mí me sorprendió mucho, ¿no? El ver todas estas dimensiones. Porque es una carta que habla y que apela a la compasión, que apela al perdón, que busca una reconciliación entre Filemón y Onésimo, ¿sí? Y lo vemos aquí que él lo cumple, ¿sí? La conclusión de la carta, ¿cómo termina Pablo esta carta? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. La bendición que pues comúnmente él hace en todas sus cartas, ¿no? Él termina apelando nuevamente a la gracia de vuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Esa salvación que Él nos dio, que nos regaló, y que nos las dio de forma incondicional, que nosotros no hicimos nada para merecer esa gracia, ese perdón, ese sacrificio, no hicimos nada, no hicimos absolutamente nada. Y vuelve otra vez a apelar con el perdón que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo vuelve a mencionar. Dice, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Para qué? Para perdonar, para seguir perdonando, para seguir viviendo en misericordia, para seguir viviendo bien los unos con los otros. ¿Cómo era la iglesia primitiva cuando lo habla en Hechos 1:42? Dos, que tenían, ¿qué? Que tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Y que comían, oraban juntos, comían juntos y tenían en común todas las cosas, ¿no? Era un estado ideal, ¿no? De la iglesia. Entonces, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esa gracia de perdonar, esa gracia de reconciliar. En los varones vimos este tema, ¿verdad? De la reconciliación. Vimos este tema de la reconciliación. Y hermanos, este final de esta carta, este fin, pues tiene 3 versículos, pero tiene un trasfondo tan abierto, tan importante en el ministerio de Pablo, que es hablar del perdón, que es el perdón en práctica. Prácticamente le está diciendo a Filemón, perdona a Onésimo, así como yo me reconcilié con Bernabé y con Marcos. Y ahora yo los estoy tomando para el ministerio. Así tú también tómalo para el ministerio. Hay un comentario, no recuerdo de qué autor es, pero 50 años después de que Pablo escribe esta carta a Filemón, hay una carta de un obispo llamado Onésimo, Pero dice este autor, pero no sabemos si este Onésimo es el mismo Onésimo que fue esclavo de Filemón. No se sabe, pero pudiera ser, ¿no? Es interesante de saber, es interesante pensar
que tanto sirvió Onésimo en el ministerio, en la iglesia, en la casa de Filemón, que llegó a ser obispo. ¿Sí? ¿Y qué era un obispo? Pues prácticamente un pastor, un pastor. Entonces, hermanos, no sabemos si es verdad, si es el mismo Onésimo, si es otro Onésimo, ¿verdad? Pero de que hubo una reconciliación de Filemón con Onésimo, la hubo, la hubo. Hay algo muy importante que hablábamos en el principio del estudio de esta carta, el testimonio de la iglesia, el testimonio de los líderes en cuanto a que él tenía esclavos, o Filemón tenía esclavos, y que si él hubiera ejercido su derecho con Onésimo al haberse escapado, era muerte, era muerte. ¿Y cómo hubiera sido ese testimonio de la iglesia ahí en la casa de Filemón si él hubiera castigado, por lo menos castigado a Onésimo por haberse escapado y que regresara ya convertido? Hubiera sido un escándalo, ¿eh? Hubiera echado hacia abajo toda la obra en ese lugar, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos. Y Pablo, igual, ¿por qué también va dirigida esta carta a la iglesia? Porque lo que quiere es que haya una iglesia sana, una iglesia en donde se practique el amor, la misericordia, el perdón, la reconciliación, ¿sí? Y algo mucho más importante, ¿no? Que se integren otra vez al ministerio, al servicio. Bernabé se volvió a integrar al servicio con Pablo. Marcos se integró nuevamente al servicio con Pablo y con Bernabé. Y él los llama colaboradores. Entonces lo que Pablo quería eh, eh, hacerle entender a Filemón es, aquí está Onésimo, hazlo colaborador tuyo también en la iglesia. Y ese es el punto, ¿sí? Pueden ser versículos muy cortitos, pero algo nos debe de enseñar, no solamente estos versículos, toda la carta en general. Ahora que ya la terminamos, hermanos, qué te quedas tú el día de hoy al haber estudiado esta carta? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué nos quedamos cada uno de nosotros? Son temas muy importantes que se están manejando. Está hablando del perdón, está hablando de la misericordia, está hablando de la reconciliación y está hablando de la integración al ministerio. 4 cosas, ¿sí? De la comunión entre cristianos, compañerismo. Y si nos vamos, podemos hacer una lista grande, enorme, de cosas que nosotros podemos retomar como iglesia de esta carta, ¿sí? Y personalmente también hay muchas cosas que nosotros podemos tomar de esta carta. ¿Quién no se ha peleado con alguien, hermano? ¿Quién no se ha enojado con alguien? ¿Y se han reconciliado? ¿Se han reconciliado? Amén que sí, ¿verdad? Amén que sí. Y si no, hermano, hoy es el momento de reconciliarnos. Hoy es el día. Si alguien te hizo algo, reconcíliate con él. Va a ser mayor testimonio el que tú vayas y le digas, quiero arreglar esta situación y ya no quiero que estemos así. Reconciliémonos con la gente, reconciliémonos con nuestra familia, porque muchas veces es con la familia con quien nos hemos peleado más. ¿Sí? Amén, hermanos. Eh, son versículos muy cortos, pero profundos. Profundos en el sentido en que llevan mucho contexto de lo que nosotros queremos ver. Y hermanos, de mi parte es todo. Y quiero agradecerles el que me hayan escuchado. Y vamos al Señor en oración. Amén. Padre, te damos a ti la gloria y te damos la honra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Y Padre, vemos, Señor, tu misericordia y tu amor, Señor, porque tú la tuviste con nosotros, Dios, al dar a tu Hijo Jesucristo. Y Padre, queremos pedirte, Señor, que el estudio de esta carta, Señor, pues nos haya dejado cosas que pensemos, Dios,
cosas que tengamos que corregir en nuestra vida, Dios. Cosas, Señor, en las que nosotros podemos actuar y ser de testimonio, Señor, para nuestras familias, Dios, para amigos, para vecinos incluso, Dios. Te agradezco, Padre, porque tú, Señor, cada día nos muestras cómo quieres que seamos como personas, como iglesias, como hijos tuyos, Dios. Cada día, Señor, tú nos muestras y nos enseñas, Dios, a través de tu palabra, cómo quieres que seamos, Dios. Te doy muchas gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que tú nos das, porque tú, Señor, hablas a nuestras vidas, Dios, y quieres, Dios, que nosotros tengamos amor, que tengamos fe, que tengamos, Dios, misericordia, Señor, con los demás, que podamos, Señor, eh, poner en práctica, Señor, todo esto, que podamos poner en práctica el amor, la compasión, el perdón, la misericordia, Señor, la reconciliación, Dios. Pero mejor aún, Señor, seguir estando en tu obra, Dios. Gracias, Dios, porque vemos, Dios, que en esta carta no solo es de apelar, Señor, al perdón, Señor, sino también es a la integración, Señor, a tu ministerio. Gracias te damos, Señor, porque vemos, Dios, cómo tú, Señor, nos hablas, Dios, con todos estos relatos, Dios, con todos estos pasajes, Señor, en donde pues vemos, Dios, tu corazón, vemos, Señor, el amor que nos tienes, Dios, y vemos lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.